Me llamo Lucía, y nací en un pequeño pueblo de la costa andaluza, donde el sol parece eterno y las calles se llenan de vida con cada amanecer. Mi vida siempre fue tranquila, rodeada del calor familiar y de los colores vibrantes de los mercados locales. Sin embargo, nunca imaginé que mi vida cambiaría de manera tan drástica aquel verano en Sevilla. Todo comenzó un día caluroso de agosto. El aire estaba cargado de aromas dulces de jazmín y azahar, mientras caminaba por las estrechas calles empedradas del barrio de Triana. Mi vestido de lino blanco se movía con cada paso, y mis sandalias resonaban contra el suelo antiguo, creando un eco sutil que acompañaba mi caminar. Llevaba en las manos una cesta de mimbre, llena de frutas frescas que había comprado en el mercado. Los colores vibrantes de los melocotones y las cerezas contrastaban con el blanco puro de mi vestido. Me detuve frente a un pequeño café que siempre me había llamado la atención. Era un lugar discreto, con mesas de hierro forjado y sillas adornadas con cojines floreados. En la puerta, un letrero pintado a mano anunciaba, Café de los Susurros. Algo en ese nombre me atrajo, así que decidí entrar. El interior era aún más encantador. Luces cálidas colgaban del techo, reflejándose en espejos antiguos que adornaban las paredes, y un suave jazz sonaba de fondo. Me senté en una de las mesas cerca de la ventana, observando el ir y venir de la gente en la calle. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre alto, de cabello oscuro y ojos profundos, que parecía buscar algo con la mirada. Llevaba una camisa blanca, arremangada hasta los codos, y sus pasos eran firmes, decididos. No pude evitar mirarlo fijamente mientras se acercaba al mostrador y pedía un café. Él se giró y, por un instante, nuestras miradas se encontraron. Sentí un pequeño escalofrío recorrer mi espalda. Me sorprendió lo natural que fue para él acercarse a mi mesa, como si ya nos conociéramos de antes. ¿Te importa si me siento?, preguntó con una voz grave y suave al mismo tiempo. Asentí, incapaz de articular palabra. Se presentó como Carlos, un restaurador de arte que había venido a Sevilla por un proyecto en un museo local. Hablamos durante horas, y la conexión entre nosotros fue inmediata. La manera en que sus ojos me miraban, profundos y serenos, me hacía sentir extrañamente cómoda. Los días siguientes nos encontramos casi sin planearlo. Él aparecía en el café siempre a la misma hora, y yo, sin admitirlo, me encontraba esperando su llegada con impaciencia. Nuestras conversaciones se tornaron más personales, y pronto supe de sus proyectos, de su vida en Madrid y de su pasión por el arte clásico. Por mi parte, le hablé de mi familia, de mi amor por la literatura y de mis paseos por las calles de Sevilla. Una tarde, después de compartir un café y muchas risas, Carlos me tomó de la mano. Sus dedos, cálidos y firmes, se entrelazaron con los míos, y supe en ese momento que algo estaba cambiando. Nos miramos en silencio, sin necesidad de palabras, y me llevó por las estrechas calles del barrio, hasta un pequeño mirador escondido entre los naranjos. Desde allí, la ciudad se extendía ante nosotros, iluminada por la luz dorada del atardecer. «Quiero mostrarte algo», dijo, y sus palabras se mezclaron con el viento cálido que nos envolvía. Me guió hasta una puerta antigua, oculta entre dos edificios de piedra. La abrió con una pequeña llave que llevaba en su bolsillo, y me invitó a entrar. El lugar estaba iluminado por una luz suave, y el aroma a incienso flotaba en el aire. Las paredes estaban decoradas con espejos dorados y cuadros de paisajes andaluces. En el centro, un gran sofá de terciopelo rojo invitaba a sentarse. «Este es mi rincón secreto», confesó. «Aquí vengo a desconectar del mundo». Mis dedos recorrieron el suave terciopelo mientras él me observaba en silencio. Me senté, y Carlos se acercó lentamente. Sus pasos eran firmes, pero su mirada reflejaba una extraña mezcla de duda y deseo. No dije nada, simplemente lo miré. Él se inclinó y, por un momento, el tiempo se detuvo. Su mano rozó mi rostro con una delicadeza que no esperaba, y sentí un estremecimiento recorrer mi piel.
Carlos se sentó a mi lado y comenzó a hablar sobre su vida en Madrid, sobre cómo había llegado a Sevilla buscando inspiración y cómo los colores de la ciudad le habían devuelto algo que creía perdido, la pasión por crear. Sus palabras eran suaves, envolventes, y el calor de su voz llenaba cada rincón de aquel salón. La tarde se convirtió en noche y las luces de Sevilla comenzaron a titilar a través de los ventanales. Él encendió una pequeña lámpara de mesa, y la luz cálida proyectó sombras danzantes en las paredes. Me di cuenta de que no quería irme, de que aquel rincón escondido se había convertido en un refugio para ambos. Finalmente, cuando la noche se hizo más profunda, Carlos me acompañó a la puerta, sus manos se posaron en mis hombros, y nuestras miradas se encontraron una vez más. «Nos vemos mañana», susurró, y su voz me acarició el oído como un susurro íntimo. Me fui con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que algo se había despertado en mí, algo que no podría ignorar. Los días en Sevilla continuaron su curso, pero para mí, todo parecía haber cambiado desde que conocí a Carlos. Aquella pequeña puerta escondida entre los muros antiguos de Triana se había convertido en nuestro refugio, un lugar donde el tiempo se detenía y los secretos encontraban su espacio para respirar. Cada tarde, después de mi trabajo en la librería del centro, caminaba por las estrechas calles empedradas, dejando que mis pasos me llevaran hasta el Café de los Susurros. Carlos siempre llegaba unos minutos después, con su camisa ligeramente arrugada y una sonrisa que parecía iluminar toda la estancia. Nos sentábamos en la misma mesa, junto a la ventana, observando el bullicio de la calle mientras compartíamos historias y miradas cómplices. ¿Has pensado alguna vez en escapar?, me preguntó un día, mientras removía lentamente el café en su taza de porcelana. ¿Escapar?, repetí, sin estar segura de haber entendido bien. Carlos asintió, sus ojos oscuros me observaban con intensidad. A veces siento que la rutina nos encierra en una jaula invisible, un trabajo, un horario, una vida planeada al detalle. Pero hay algo más, Lucía. Algo que está esperando ahí fuera. Sus palabras quedaron flotando en el aire, como un eco imposible de ignorar. Lo miré en silencio, tratando de encontrar en sus ojos alguna respuesta, una señal que me indicara a dónde quería llegar. «Ven», dijo de repente, levantándose de la mesa y extendiéndome su mano. «¿A dónde vamos?», pregunté, sorprendida por su impulso. «A ver algo más». Salimos del café y me guió por las callejuelas estrechas y serpenteantes del barrio de Triana. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre las fachadas blancas, y el aroma de los naranjos en flor impregnaba el aire. Caminamos en silencio hasta llegar a un pequeño embarcadero escondido tras una hilera de cipreses. ¿Aquí?, pregunté, observando el lugar vacío y silencioso. Carlos sonrió y sacó una llave de su bolsillo. La introdujo en un pequeño portón de hierro forjado que parecía llevar años sin abrirse. El sonido del metal al girar la cerradura me hizo estremecerme, como si estuviéramos a punto de descubrir un secreto bien guardado. Al cruzar el umbral, me encontré frente a un pequeño jardín escondido entre los muros altos de piedra. Los geranios colgaban de las ventanas, y un pequeño estanque reflejaba la luz del sol que se colaba entre las ramas. En el centro, un banco de madera envejecida parecía invitarnos a sentarnos. «Este es mi verdadero refugio», confesó, observando mi reacción con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Es precioso», murmuré, dejándome caer en el banco y observando cómo las hojas se movían con el viento. Carlos se sentó a mi lado, y por un momento, el silencio se apoderó del espacio. Solo el sonido del agua y el susurro de las hojas llenaban el aire. Sentí su mano rozar la mía, y un escalofrío me recorrió la espalda. Me giré para mirarlo, y sus ojos oscuros estaban fijos en los míos, con una intensidad que me hizo olvidar el resto del mundo. «Lucía», murmuró, y su voz era un susurro, como una caricia en el aire. «Hay algo en ti que me hace querer quedarme aquí para siempre». Mis mejillas se encendieron, y aparté la mirada, incapaz de sostener la suya por más tiempo. Sin embargo, sus dedos buscaron los míos,
entrelazándolos con una firmeza suave, como si temiera que me desvaneciera en ese momento. Carlos, musité, sin saber qué decir. Él sonrió y, sin soltar mi mano, me guió hasta el pequeño estanque. El agua clara reflejaba nuestros rostros, y por un momento, imaginé que estábamos atrapados en un sueño, un rincón secreto donde el tiempo no existía. «Quiero que este sea nuestro lugar», dijo, mirándome con una ternura que nunca había visto en sus ojos. Mis labios se entreabrieron, sorprendida por sus palabras. «¿Nuestro lugar?». Carlos asintió, y sus dedos acariciaron mi mejilla con una suavidad que me dejó sin aliento. «Sí, Lucía. Aquí, donde nada ni nadie pueda encontrarnos». Me acerqué un poco más, y sentí su respiración mezclarse con la mía. El sonido del agua, el susurro de los árboles, el calor de su mano en la mía, todo parecía encajar en un solo latido, un único momento que quería atesorar para siempre. Y entonces, sin decir más, me besó. Fue un beso lento, profundo, cargado de promesas y secretos compartidos. El mundo desapareció, y solo quedamos nosotros, en aquel jardín escondido, donde nuestros corazones latían al mismo ritmo. Los días pasaban y aquel jardín escondido se convirtió en nuestro refugio secreto. Cada tarde, después de terminar mi jornada en la librería, me encontraba con Carlos en el Café de los Susurros, y juntos caminábamos por las estrechas calles de Triana hasta llegar a nuestro rincón privado. Allí, el mundo exterior dejaba de existir, y el tiempo se detenía entre susurros y caricias furtivas. Carlos siempre llegaba con una sonrisa en los labios, y cada vez que lo veía, mi corazón latía con fuerza, como si cada encuentro fuera el primero. Me traía pequeños detalles, un libro antiguo que había encontrado en algún mercadillo, una flor recién cortada, o incluso una pequeña botella de perfume artesanal que decía haber encontrado en una tienda oculta en el centro de Sevilla. «Quiero que cada vez que sientas este aroma, te acuerdes de mí», me susurró un día mientras depositaba un leve beso en mi mejilla. Aquella fragancia se convirtió en mi favorita. Era una mezcla de azahar y vainilla, suave y envolvente, que me hacía cerrar los ojos y transportarme directamente a aquel rincón oculto entre los muros de piedra. Los días en Sevilla continuaron su curso, y aquel jardín se convirtió en nuestro refugio personal. La rutina se desvanecía cada vez que atravesábamos aquella puerta de hierro forjado, dejando atrás el bullicio de la ciudad y entrando en un mundo donde solo existíamos él y yo. Una tarde, mientras Carlos preparaba una pequeña mesa en el jardín, me fijé en un detalle que hasta entonces había pasado por alto. En una de las esquinas, semioculta por la vegetación, había una antigua fuente de mármol, tallada con figuras que parecían bailar en un círculo eterno. El agua caía en un suave murmullo, llenando el aire de un frescor que contrastaba con el calor abrasador del exterior. ¿Siempre estuvo aquí?, le pregunté, acercándome a tocar la superficie fría del mármol. Carlos levantó la mirada de los vasos que estaba preparando. «Sí, pero lleva mucho tiempo sin funcionar». «Dicen que esta fuente tiene más de 100 años», respondió, acercándose a mí con una copa de vino en la mano. Acepté el vaso, y juntos observamos el agua caer, hipnotizados por el movimiento constante y el sonido relajante. «¿Y si volvemos a hacerla funcionar?», sugerí, acariciando la superficie con los dedos. Carlos sonrió. «Podemos intentarlo», dijo, y por un momento, su sonrisa se transformó en una mueca melancólica. «Aunque a veces, hay cosas que están rotas y no se pueden arreglar». Sus palabras me hicieron mirarlo con atención. «¿A qué te refieres?». Carlos negó con la cabeza, restando importancia a lo que había dicho. «Nada, solo pensamientos tontos». Pasaron un par de semanas, y nuestra rutina en el jardín continuó. Pintábamos, leíamos y, en ocasiones, simplemente nos sentábamos en silencio a observar el reflejo de los naranjos en el estanque. Sin embargo, no podía dejar de pensar en aquella frase, en esa sombra que a veces cruzaba su mirada. Una tarde, mientras pintábamos en el pequeño estudio que habíamos improvisado en una de las esquinas del jardín, escuché su móvil vibrar sobre la mesa.
Carlos lo tomó rápidamente y salió al exterior para atender la llamada. Susurraba, y aunque me esforcé por escuchar, solo capté palabras sueltas. No, aún no, necesito más tiempo. Cuando volvió, su expresión era diferente, como si una sombra se hubiera instalado en su semblante. ¿Todo bien?, pregunté con cautela. Carlos asintió, pero sus ojos evitaban los míos. Sí, solo trabajo. Decidí no insistir, aunque aquella inquietud se quedó flotando en el aire. Días después, mientras caminábamos de regreso al Café de los Susurros, una mujer alta y elegante apareció en la entrada. Llevaba un vestido rojo que resaltaba su figura y un sombrero ancho que le cubría parcialmente el rostro. Carlos se detuvo en seco al verla y, por un segundo, sentí como su mano se tensaba sobre la mía. ¿Quién es?, pregunté en un susurro. Él no respondió de inmediato. Sus ojos se clavaron en la mujer, que parecía estar esperándonos con una calma inquietante. Finalmente, soltó mi mano y se acercó a ella. Intercambiaron algunas palabras que no pude escuchar, y entonces ella me miró directamente. Sus ojos, oscuros y fríos, me evaluaron de arriba abajo antes de volver su atención a Carlos. La conversación duró apenas unos minutos, y cuando Carlos regresó a mi lado, su rostro estaba pálido. ¿Quién era?, insistí. Una conocida, de Madrid, respondió, evitando mirarme a los ojos. ¿Una conocida?, repetí, sintiendo como una pequeña semilla de duda empezaba a crecer en mi interior. Carlos tomó mi mano con fuerza. No significa nada. Ven, volvamos al jardín. Esa noche, en nuestro refugio, el ambiente era diferente. Carlos estaba más callado, sus ojos oscuros parecían ocultar secretos que yo no podía alcanzar. El aire se sentía denso, y el susurro del agua en la fuente abandonada sonaba más fuerte que nunca. Carlos, si hay algo que quieras decirme, empecé, pero él me interrumpió. No hay nada, Lucía, respondió con firmeza, posando su mano sobre la mía. Solo tú y yo. Quise creerle, quise pensar que aquella mujer no significaba nada, pero en el fondo de mi corazón sabía que el silencio también guarda sus propios secretos. El aire en Sevilla se sentía más denso desde aquel día. La aparición de aquella mujer en rojo quedó grabada en mi memoria, y aunque Carlos trataba de restarle importancia, yo no podía dejar de pensar en ella. Sus ojos oscuros, su porte elegante, la forma en que me miró. Era como si sus pupilas se hubiesen clavado en mi piel, marcando un territorio invisible del que yo no era consciente. Las siguientes semanas, nuestra rutina en el jardín continuó, pero ya no era igual. Carlos se mostraba más reservado, distraído a veces, y en ocasiones, su teléfono vibraba y él salía al jardín para contestar. Las conversaciones eran siempre en voz baja, y cuando regresaba, su expresión se volvía más sombría. ¿Va todo bien?, le pregunté una tarde, mientras pintábamos juntos en el pequeño estudio. Carlos levantó la mirada, y por un segundo, pareció dudar. Sí, solo problemas de trabajo, respondió, pero su voz sonaba forzada. Mis pinceles se detuvieron sobre el lienzo, y lo observé en silencio. ¿Es por ella?, solté sin pensarlo. Carlos me miró sorprendido. ¿Por quién? La mujer del vestido rojo, aclaré, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Carlos se quedó en silencio, y la habitación pareció congelarse. Finalmente, dejó el pincel sobre la mesa y se acercó a mí. Ella es una parte de mi pasado, Lucía. Nada más. ¿Una parte de tu pasado?, repetí, tratando de entender. Carlos asintió y tomó mis manos entre las suyas. Sus dedos eran cálidos, fuertes, y su tacto me reconfortaba, aunque una parte de mí seguía dudando. Sí. Solo eso. Me miró a los ojos, y por un instante, quise creerle. No tienes por qué preocuparte. Sin embargo,
las dudas se aferraron a mí como una sombra que no podía sacudirme. Carlos y yo continuamos con nuestra rutina en el jardín, pero ahora los silencios se hacían más largos y las miradas más esquivas. El perfume de los naranjos ya no me parecía tan embriagador, y el sonido del agua en la fuente sonaba lejano, como un eco de algo que se estaba rompiendo lentamente. Una tarde, mientras paseábamos por el mercado de Triana, vi de nuevo a aquella mujer. Esta vez, llevaba un vestido negro ajustado y caminaba con paso firme, segura de sí misma. Carlos estaba comprando frutas en uno de los puestos y no se dio cuenta, pero yo sí. Me acerqué un poco, intentando no perderla de vista, hasta que la vi entrar en una pequeña tienda de antigüedades. Mi corazón latía con fuerza, y un impulso que no pude controlar me llevó a seguirla. Al entrar, el olor a madera vieja y polvo me invadió los sentidos. Las estanterías estaban llenas de relojes antiguos, espejos dorados y libros que parecían haber pasado por muchas manos. La mujer estaba al final del pasillo, hablando con el dependiente en voz baja. «Disculpe», me atreví a decir, acercándome un poco. Ella se giró, y por un segundo, una sombra de sorpresa cruzó su rostro. «¿Nos conocemos?», preguntó con una sonrisa educada, aunque sus ojos no reflejaban simpatía. «Nos vimos en el café, con Carlos», dije, tratando de sonar natural. Ella entrecerró los ojos y dio un paso hacia mí. «Ah, claro. Tú eres Lucía». La forma en que pronunció mi nombre me hizo estremecerme. Como si supiera algo que yo no conocía. «¿Quién eres?», solté, incapaz de controlar mi curiosidad. La mujer sonrió de lado, un gesto que no llegaba a sus ojos. «Me llamo Elena. Y Carlos y yo compartimos una parte del pasado que quizás él aún no te ha contado». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo como mi respiración se aceleraba. Elena se inclinó un poco, acercándose a mi oído como si fuera a contarme un secreto. «A veces, el pasado no se queda donde debería». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y antes de que pudiera responder, ella se giró y salió de la tienda, dejándome con mil preguntas y una sensación de vacío en el estómago. Aquella noche, en el jardín, el ambiente era distinto. Carlos estaba más callado de lo habitual, sus manos se movían con lentitud mientras servía el vino en las copas. Nos sentamos en el banco de madera, y el sonido del agua en la fuente parecía más fuerte que nunca. «La vi de nuevo», dije, rompiendo el silencio. Carlos levantó la vista, sorprendido. «¿A quién?». «A Elena. En una tienda de antigüedades. Me habló. Me dijo que compartíais un pasado». Mi voz se apagó, pero el eco de mis palabras quedó flotando entre nosotros. Carlos dejó la copa sobre la mesa, su expresión cambió y su mirada se endureció. «Lucía, hay cosas de mi vida que no te he contado». «Pues creo que ya es momento de que lo hagas», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Carlos suspiró y miró hacia el jardín, como si buscara respuestas en los naranjos y en las sombras que proyectaban sobre el suelo. «Hace años, Elena y yo estuvimos juntos. Fue complicado». Su voz sonaba lejana, como si reviviera un recuerdo doloroso. «Ella estaba muy unida a mi familia, y cuando decidí dejar Madrid para venir a Sevilla, las cosas se torcieron». «¿Sigues en contacto con ella?», pregunté, temiendo la respuesta. Carlos me miró, sus ojos oscuros reflejaban una tristeza que nunca antes había visto. «No quería, pero ella insiste». «¿Hay cosas que quedaron sin resolver?». El silencio se hizo largo y espeso, hasta que él tomó mis manos entre las suyas. «Lucía, quiero que sepas que para mí solo existes tú. Nada de lo que haya pasado con Elena cambia lo que siento por ti». Quise creerle, realmente quise hacerlo. Sus ojos parecían sinceros, y el calor de sus manos me reconfortaba. Pero en el fondo de mi corazón, las palabras de Elena seguían resonando. «A veces, el pasado no se queda donde debería».
Los días que siguieron a la confesión de Carlos fueron un torbellino de emociones. El jardín que antes me parecía un refugio de paz y amor, ahora se sentía cargado de recuerdos dolorosos y promesas incumplidas. Las tardes se hicieron más largas, los susurros del agua en la fuente sonaban lejanos, y las sombras de los naranjos se proyectaban sobre la piedra con un aire melancólico. Me encerré en mi pequeño apartamento en el centro de Sevilla, intentando alejarme de todo lo que me recordara a él. Pero Sevilla estaba llena de Carlos, los callejones que recorríamos juntos, los cafés donde compartíamos risas, los libros que él me regalaba cada semana. Incluso el aroma del azahar me parecía un eco de su presencia. Una tarde, mientras organizaba los estantes de la librería, escuché el sonido familiar de la campanilla en la puerta. Me giré y allí estaba él, de pie, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos oscuros que me miraban con una mezcla de tristeza y determinación. Lucía, su voz era un susurro, y el peso de su presencia llenó el pequeño espacio de la librería. «Carlos, no puedes estar aquí», respondí, tratando de mantener la compostura. Él avanzó un paso, ignorando mis palabras. «Necesito hablar contigo». Dejé los libros sobre la mesa y crucé los brazos, intentando crear una barrera invisible entre nosotros. «No hay nada más que decir. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste mentirme». Carlos bajó la mirada, sus manos se cerraron en puños y respiró hondo. «No, Lucía. No he tomado una decisión. No, aún». Las palabras me golpearon como un jarro de agua fría. «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Carlos levantó la vista, y en sus ojos vi algo que no había visto antes: miedo. «¿Por qué no puedo perderte?». Esa misma tarde, después del cierre de la librería, Carlos me llevó de la mano por las calles de Triana hasta nuestro refugio secreto. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y el aroma a jazmín impregnaba el aire, dándole un toque nostálgico a cada rincón que recorríamos. Al llegar al jardín, todo estaba igual: la fuente de mármol, los naranjos, el pequeño banco de madera. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si nuestras risas aún flotaran en el aire. Carlos me ayudó a sentarme en el banco y se quedó de pie frente a mí, sus manos temblaban ligeramente y sus ojos se veían más oscuros que nunca. «Este lugar», comenzó a decir, observando cada detalle del jardín. «Este lugar significa todo para mí. Aquí encontré algo que creí perdido». «Carlos», lo interrumpí, mi voz apenas un susurro. «No puedes seguir así. No puedes mantenernos a las dos». Él asintió, y por un momento, vi en sus ojos un destello de dolor. «Lo sé». Se agachó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Por eso estoy aquí». El silencio se extendió entre nosotros, solo el sonido del agua en la fuente rompía la quietud del jardín. Finalmente, Carlos habló: «Anoche hablé con Elena. Le dije la verdad». «¿La verdad?», repetí, mi corazón latiendo con fuerza. «Sí». Le conté sobre nosotros, sobre este lugar, sobre lo que siento por ti. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «¿Y ella?». Carlos bajó la cabeza, su voz se quebró al responder: «Ella no lo aceptó. Dice que esto no se acaba aquí, que las cosas no son tan fáciles». Me quedé en silencio, procesando cada palabra. Entonces, mi voz se apagó, incapaz de continuar. Carlos levantó la vista, sus manos apretaron las mías con fuerza. «Voy a dejar Madrid, Lucía. Voy a empezar de nuevo aquí, en Sevilla, contigo». El aire se me escapó del pecho, y el jardín pareció iluminarse con un brillo nuevo. «¿Hablas en serio?». «Más que nunca». Sus dedos rozaron mi mejilla con una ternura que me hizo cerrar los ojos. «No puedo imaginar mi vida sin ti». Pasaron 2 semanas desde aquella conversación. Carlos y yo planeamos todo: él se mudaría a Sevilla, buscaría un nuevo trabajo y dejaría atrás su vida en Madrid. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes.
Una noche, mientras caminábamos por la Plaza Nueva, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Al contestar, una voz suave y firme habló al otro lado de la línea. Lucía, soy Elena. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Cómo conseguiste mi número? Ella ignoró la pregunta. Tenemos que hablar. Hay cosas que no sabes. Mi instinto me decía que colgara, pero la curiosidad fue más fuerte. Nos encontramos en un pequeño café cerca del río Guadalquivir. Elena llegó puntual, con su elegancia habitual, esta vez vestida de negro y con un pañuelo de seda alrededor del cuello. Gracias por venir, dijo al sentarse frente a mí. Dime lo que tengas que decir, respondí, sin rodeos. Elena me observó en silencio, y por un segundo, creí ver un destello de compasión en sus ojos. Carlos, no te ha contado todo. Su voz era suave, casi un susurro. No es solo que él y yo estemos casados, es que hay más en esta historia. ¿Más? Repetí, sin entender. Elena asintió, y dejó un sobre la mesa. Él tiene una vida en Madrid que nunca dejó. Amigos, compromisos, y algo más. Abrí el sobre con manos temblorosas y encontré fotos, documentos, todo indicaba que Carlos seguía ligado a su vida en Madrid de una forma mucho más profunda de lo que había confesado. Me levanté de la mesa, el aire me faltaba, y salí corriendo a las calles, buscando algo que ni siquiera sabía nombrar. El jardín, nuestro refugio, apareció ante mí como un espejismo, y me desplomé en el banco de madera, incapaz de contener las lágrimas. Las luces de Sevilla brillaban en la distancia, pero para mí, esa noche, todo se oscureció.